A ver, señores, este presidente puso a Béjar de canciller. Y Béjar, de entre las locuras que dijo, era además de que la CIA había venido al Perú para escuelear a la Marina de Guerra del Perú, dijo que Sendero Luminoso era un invento de la CIA. Y la CIA es un estamento del gobierno americano, en la Central de Inteligencia Americana. Era una declaración anti-CIA. Acabamos de escuchar al que sigue siendo todavía presidente del Consejo de Ministros diciendo que va a sacar a la DEA del Perú. Es muy probable que por primera vez en su vida el profesor Castillo tenga un pasaporte, en este caso diplomático porque es el representante del Perú, y vaya a Estados Unidos, que conozca Nueva York, que vaya a la ONU. ¿Qué va a decir con respecto a la DEA ahí o al narcotráfico? ¿Y qué va a decir en México? La pregunta entonces para Juan Carlos Liendo, o Connor, coronel en situación de retiro del arma de inteligencia, es ¿a qué va el profesor Castillo de Estados Unidos? Juan Carlos, buenos días. Sí, buenos días, gusto de escucharte. Y muy pertinente tu pregunta. ¿Qué podemos inferir? ¿A qué va, no? ¿A qué va? Dos cosas. Uno, los intereses que están en juego, a qué va y qué evidencia que está yendo, porque tú lo acabas de mencionar hace unos segundos. Primero, es un logro de la diplomacia americana que todo un presidente nuevo con ese perfil socialista antinorteamericano pueda ir a Estados Unidos y puedan conocerlo y hablar directamente con él. Obviamente en función de los intereses americanos y de su propia agenda. Por otro lado, es necesario precisar que el éxito de que Castillo pueda ir a Estados Unidos es un éxito de la facción caviar del gobierno, obviamente en función de los intereses de la agenda caviar. Y segundo, evidencia un serio conflicto entre las tres variantes marxistas que hay en el gobierno, entre los caviares y Sendero y Bermejo, que obviamente no están a favor de ello, ¿no? Entonces vemos aquí un conflicto interno de intereses y agendas internacionales donde la situación del Perú como país o no importa o es periférica. Hay otros intereses de los actores involucrados más importantes que los nacionales, Philip. A ver, puede resultar anecdótico para el común de la gente, pero es muy probable que este señor nunca en su vida haya viajado a Estados Unidos, que nunca haya visto un edificio de 80 pisos, que nunca haya entrado un ascensor como los que va a estar en la ONU, que nunca haya ido ni al Capitolio, ni siquiera tomándose foto en la puerta de la Casa Blanca. Entonces, sería bueno recordar a la gente qué ha hecho la CIA en el Perú, qué ha hecho la DEA en el Perú. No vaya a ser que este tipo tenga un exabruto y diga que se vaya. Pregunto, ¿este señor sabe de la importancia de estos dos estamentos oficiales del gobierno americano? Difícilmente, Philip. Es una persona sencilla, casi humilde, con muy pocos conocimientos y experiencia, y como todos podemos comprender, el impacto de una persona que llega por primera vez a Estados Unidos desde un mundo mucho más simple, más sencillo, menos desarrollado, es muy grande. Luego, ese impacto, ¿cómo lo procese? Es incierto. Lo que sí es que le va a causar un impacto muy grande que puede tener consecuencias en su toma de decisiones, ¿no? Y los actores involucrados en las decisiones de Castillo se van a ver afectados con eso. Recordemos que todos los presidentes del Perú, cuando han sido elegidos, de una u otra manera, todos han ido a Estados Unidos y han conversado con las autoridades oficiales y han estado presentes en los organismos internacionales que tienen intereses sobre el Perú. Aquí esta situación es un poco distinta, porque quien nos va a representar tiene poca o nula experiencia en asuntos internacionales y lo único que se genera es mayor incertidumbre. Claro, muy probablemente nunca subió un avión 6 horas. Ahora bien, después de Estados Unidos se va a México. Hay que entender que México tiene su dinámica para con Estados Unidos, que mal hacía cualquier presidente peruano opinar por decirte si Mr. Trump le quiere poner o no
un muro, ¿no? Por último, Perú le tendría que vender el cemento, si fuera el caso, porque a nosotros no nos interesa ni nos podemos meter en las relaciones bilaterales de Estados Unidos con México. Pero la casualidad da es que en México también hay mucho narcotráfico y que en México está AMLO, que es muy izquierdista, también filocomunista, como Castillo, que sí lo es. ¿Qué cosa puede hacer o qué cosa no debe hacer en México Castillo? Yo creo que esa es una pregunta difícil para Castillo porque la voluntad no está con él, la voluntad está con los grupos que lo dirigen. Él tiene reducida capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Lo que estamos viendo es en una agenda internacional del Perú tres intereses, Philip, y estos están negociados por la presencia caviar en el gobierno. Tres intereses: la agenda caviar con el viaje a Estados Unidos, la agenda de Cerrón con el reconocimiento de esta república vecina a Argelia, que es totalmente inconsecuente, pero está dentro de la jugada, y la agenda de México, que está relacionada con también una posición socialista, antinorteamericana y en medio del narcotráfico. Vemos en este viaje el cruce de los intereses internacionales y la cero representatividad de los intereses locales. En Perú no hay poder con intereses locales, no hay autoridades interesadas en los problemas del país, solo hay juego de intereses extranjeros. Eso es lo que estamos viendo en esta visita. Pero además, de repente este señor no sabe, Claro es una empresa mexicana en el Perú, es la mayor inversión mexicana en el Perú, es el señor, uno de los hombres más ricos del mundo, de Carlos Slim Eliú. Pero además, la red dorsal de telecomunicaciones del Perú es del Grupo Azteca, la familia Salinas. Pero además el Perú le vende gas a México en un contrato que podrá discutir o no, pero que se tienen que respetar los contratos firmados. México y AMLO va a defender los intereses de México o no. Totalmente, ¿no? Y también tenemos la mina del sur de Moquegua. Sauder Perú es mexicana. Exacto. Y también la presencia de los medios de comunicación y el factor transversal del narcotráfico. El tema es que si la presencia de Castillo se evidencia contrario a los intereses que están en juego, entonces Castillo como presidente va a tener serios problemas. Lo que estamos viendo es un recorrido internacional de alineamientos de intereses extranjeros, que tiene toda la lógica y la razón, pero también estamos viendo la ausencia política de los intereses peruanos. No interesan los intereses peruanos, valga la redundancia, porque no hay representatividad. Los caviares, los marxistas, no representan intereses peruanos, representan intereses transnacionales. Correcto. Y eso es lo que estamos viendo, Felipe. Muy amable con nosotros el analista de inteligencia, el coronel en situación de retiro, Juan Carlos Liendo Corro. Muy amable. Hemos de volar rápido, raudos y veloces. Fina cortesía de Centenario, la inmobiliaria más grande de la historia del Perú. Le vende rapidito y facilote, sin inicial y hasta en 12 meses sin intereses, tu terreno. ¿En dónde? En la www.terreno.p. Llame ya al 616-9009. Centenario, 91 años haciendo propietario facilote. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,